Hola, Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días para ti. Hola Nuria, buenas tardes para ti. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y honor estar aquí contigo hoy. Muy bien, pues el honor es mío porque seguro que va a ser una charla muy agradable, que seguro que tienes cosas muy interesantes que contar. Así que para Gracias. aquellos que no te conocen, primero yo creo que pregunta de rigor, ¿quién es Alex y cómo te has aventurado en estos temas? Gracias, gracias. Pues bueno, mi nombre es Alex. Tengo dos canales, uno en inglés que se llama The Alex Show TV. Aquí se pueden ver atrás, perdón. The Alex Ujú. Show TV y el show de Alex.tv en español, que lo empecé hace aproximadamente un año. Empecé el canal en inglés en el 2022 en otra plataforma que no es YouTube, que se llama BitChute, inglesa, poquito más abierta a temas conspiranoicos, sin ningún tipo de restricción en los temas que se pueden tratar. Y bueno, pues ha sido un camino este de tener un canal y ahora dos canales muy enriquecedor para mí. He aprendido mucho, he tenido muchos invitados de los cuales les he aprendido mucho. Tengo dos tipos de contenido, uno son charlas como estas, prácticamente idénticas, y otro es lo que le llamo cápsulas o podcast, que es, les preparo típicamente con videos de soporte que encuentro un tema y les doy mi opinión. Y y ambas son para mí muy importantes porque las charlas me enriquezco con el invitado y tratamos un tema y hay una discusión amable. Y en el caso de los podcast que no salgo yo en pantalla, se presentan imágenes o videos, me permite inclusive cerrar los ojos y apasionarme y darles mi intuición, todo lo que está dentro de mí. Yo siempre les digo, no les doy la verdad, no digo de tener la verdad, ni siquiera ya me interesa tener la razón, sino yo les doy lo que está dentro de mí, lo que mi intuición me dice. Y bueno, pues aparentemente hay alguna gente que les llama la atención. Y yo creo que lo mismo que contigo he notado en tu canal y con Ana y con Victoria y con canales similares, es que no damos información así, sino damos más algo que resuene dentro de ustedes, que suene una campanita dentro de ustedes y ustedes vayan a buscar ese autodescubrimiento y ese cambio adentro de ustedes, porque de algo estoy convencido es que podemos cambiar una persona en el mundo y que somos nosotros mismos. Y romper o perder ese control de que podemos cambiar al mundo o a otros, sino enfocarnos más a descubrirnos primero y a cambiarnos. Entonces así empezó realmente todo este tema de tener un canal. Realmente un poquito ahí de precuela es que fui invitado a un canal de unas personas que yo seguía. Bueno, invitaron a sus suscriptores y yo fui uno de los que acepté la invitación. Y fue increíble lo tranquilo, lo apasionado que me sentí, que me volvieron a invitar a la siguiente semana y luego me di cuenta que no podía yo ser un invitado recurrente. Entonces ese fue lo que a mí detonó que yo tenía que tener un canal y expresarme. Sí, bueno, ese es un camino que iniciamos todos, pero cuando sientes que tienes algo que contar para ayudar a los demás. Entonces, eso ha sido un poco mi historia también y sí que es verdad que yo lo que intento es dar un mensaje motivacional, al igual que tú, un poco para animar a las personas a que se adentren en estos caminos, porque al final el autoconocimiento y conocernos a nosotros mismos pues es lo más importante, para mí lo ha sido. Así que me interesa muchísimo el recorrido evolutivo o vital que han vivido las personas hasta llegar a este punto en el que estamos hablando. Así que me gustaría conocer un poquito de tu historia, si ha habido algún punto de quiebre que te haya llevado a explorar estos caminos, cómo ha sido este recorrido hasta llegar a ti y qué temas te han ayudado, digamos, a despertar para ver si podemos inspirar a otros en su recorrido. Sí, sí, gracias. Todo empezó de muy pequeño. Digamos que estuve en conexión o estuve en sintonía con mi intuición desde pequeño. O sea, tenía no una voz, o sea, tenía una intuición. Para mí es diferente. La voz para mí es otra cosa. Eso tiene que ver con la identidad egoica y eso no necesariamente a veces busca nuestro bien, ¿no? Pero lo necesito aclarar porque mucha gente dice, claro, escucho yo también esa voz. La intuición opera diferente para mí al menos. Entonces, desde pequeño siempre tuve esta intuición. Una intuición que tuve es este mundo está mal. Este mundo, cuando yo vivíamos en la Ciudad de México, yo nací en Italia y cuando yo tenía un año, mis papás se mudan por el trabajo de mi papá a la Ciudad de México. Me toca la Ciudad de México de los setentas, gente en la calle, tapados con un periódico, etcétera. Iba yo en el coche y decía, es que esto no lo entiendo. ¿Por qué ellos están ahí? Yo estoy acá. No, es que ellos no trabajaron, es que ellos no van a estudiar, no, no. Entonces de ahí nació una intuición de que este mundo está manipulado. Un poquito lo platicamos en la charla
que tuvimos para mi canal. Tú le llamabas el parásito adentro y los parásitos afuera. Ya de ahí venía una intuición que este mundo no era la realidad que nos planteaban, ¿no? De esta carrera de competencia que empieza desde la escuela, hay que ir a la escuela primaria, secundaria, el bachillerato, como creo que le dicen en España, preparatoria aquí en México, universidad, y luego hay que desarrollar una carrera, y al final estás constantemente creciendo, o estás buscando crecer, y llegas al final de la carrera y a veces no entiendes ni dónde empezó, ni dónde terminó, ni realmente qué estabas haciendo, ¿no? Entonces ya desde pequeño venía esa intuición. Y luego empecé a tener 6 años, 7 años más o menos, posiblemente un poco antes, empecé a tener unos sueños que se me ha dicho, es que son viajes astrales, que son sueños lúcidos. Yo creo que ni uno ni otro. Experiencias fuera de cuerpo pudiera ser en que yo me veía primero durmiendo en mi habitación, y luego veía el techo de mi casa, y luego veía como que todo el fraccionamiento donde estaba mi casa, y lo curioso es que había una universidad pegada al fraccionamiento y yo veía todo eso. Entonces yo como a esa edad pude haber inventado eso o hecho una fantasía de eso, se me hace muy remoto, parecido a como es el Google Earth, que te va saliendo y ves la ciudad y todo. Y luego de repente ya estaba yo en el espacio exterior y había una, que estoy seguro, ahorita ya seguro totalmente que son parte de mi linaje, y aquí me estoy yendo un poquito ya muy afuera, ¿va? Pero de No, mi sigue, sigue. linaje de otras especies que hemos ido, que yo estoy convencido que todos nosotros tenemos historias fuera de la Tierra. Se me hace muy remoto que alguien solamente ha estado aquí. Siento que todos tenemos, ya ves que se dice Pleiades, y Lira, y Arturianos y todo. En este caso eran los avianos azules, seres así como pájaro, humanoides pájaro. Y siempre me hicieron sentir muy cómodo, o sea, no sentí, nunca me pidieron nada, no era una abducción ni nada, sino me hacían sentir, tú eres parte de nosotros, ¿no? Pero nosotros no podemos ir por ti, tú tienes que venir aquí. O sea, sí me hacían ver que ellos no podían entrar y no podían convivir conmigo en mi experiencia, sino tú en este sueño, que yo estoy convencido ahora que el sueño es una etapa que al perder la conciencia nos vamos al mundo espiritual, parecido a la muerte. O sea, por eso se dice, la muerte es vida, porque ya dejas el cuerpo, ya estás simplemente en espíritu, y entonces es donde puedes acceder y prácticamente irte a donde tú quieras. Mientras estemos en esta experiencia, especialmente cuando estamos conscientes, como ahorita despiertos, estamos atados por las limitaciones de esta realidad, lo cual no tiene nada de malo, sino es la experiencia, ¿no? Entonces ellos por eso me explicaban, por eso son los sueños y por eso tú tienes que venir. Y luego ya me decían, vámonos y nos íbamos a dar. Y es increíble cómo lo recuerdo perfectamente los sueños. Viajamos fuera del sistema solar y todo, cosas que se consideran imposibles, ¿no? Pero era trivial para ellos, ¿no? Y lo que ellos buscaban es recuerda que eres parte de nosotros, porque obviamente consciente no lo recordaba. Entonces cuando salía, pues entonces yo como niño, pues se lo comunico a mis papás, me está pasando esto, me llevan con un doctor que dice, no, es porque está proyectando una serie, no sé si la conozcas, tú eres mucho más joven que yo, pero había una serie en los 70 que se llamaba Odisea 1999, que la luna en el año 1999 aparentemente se sale de la órbita de la Tierra y empieza a viajar primero por el sistema solar, se sale del sistema solar y andan en galaxias y todo, ¿no? Y había una base lunar ahí, esa era la. Entonces me dice, porque el doctor también veía la serie, era muy, muy popular en esos tiempos, la pasaban creo que a las 8 o 9 de la noche, 1 o 2 veces por semana, ¿no? En la televisión abierta. Entonces él relacionó eso y llegó a la conclusión, está proyectando la serie, ya no le dejen ver porque le está afectando, ¿verdad? Está teniendo pesadillas, cuando eran pesadillas, yo me la pasaba genial. Los sueños continuaron y luego ellos mismos me dijeron, debido a tu evolución, nos vas a olvidar, o sea, ya no va a suceder esto ya no se va a dar porque tú vas a llegar a un punto que tú lo vas a bloquear y realmente tú lo estás creando, o sea, tú estás viniendo acá, entonces como que se despidieron y yo, no, yo quiero que esto continúe, ¿no? Y eso fue como a los 8 años. Y qué pienso que sucedió ahorita ya de adulto es que con nuestra mente bloqueamos estas experiencias, ¿no? Es un proceso mental y sí he intentado con meditación, con todo tipo de situaciones y no lo he logrado vuelta, ¿no? Pero me quedo con la experiencia muy, muy hermosa que tuve con una de las especies que he sido parte. Otra que luego descubrí de otras maneras fueron los urma, que también otro animal humanoide que son como leones
así pueden estar en cuatro extremidades o parados como humanos bastante altos. Ellos han venido mucho últimamente. No tengo mensajes explícitos, no he logrado a través de esa comunicación como la tuve, pero a través de terceros que he tenido especie de terapias o sesiones, me han llegado estos mensajes de los humanos. Y me dicen igual, que yo lo estoy bloqueando mentalmente, no estoy logrando romper ese bloqueo mental para yo, no, me encantaría tener esa comunicación directa con ellos. Mm. Entonces todo esto viene desde esa edad de pequeño. Luego como que en la adolescencia, en mi adultez de 20, 25 años me caso, voy a la universidad, me caso. Se pierde un poquito, sí el interés de fenómeno ovni, sí el interés de teorías de conspiración, pero muy, muy distanciado. Realmente no, como que me vuelvo un humano normal de esta realidad. Sigo el proceso de la competencia tal cual. Y recientemente, yo creo que 2008, 2010, me empieza mucho el interés de qué va a suceder en el 2012. Nunca tuve el miedo que el mundo iba a acabar. Yo siempre, la intuición que tenía es que venía un cambio, y sí siento que sucedió ese cambio. Eh, y está el planeta y la humanidad y todos cambiando muy aceleradamente del 2012 para acá. Luego entré en otros temas que no tiene caso que lo mencione mucho, como del planeta Nibiru y otras situaciones que me llevaron a temas no importantes, porque luego descubrí que eso realmente no, aunque tiene un punto de verdad, no son temas que ahorita es lo más importante. Y es donde me lleva al final, de alguna manera el universo me llevó a abrir mi canal y hablar de que todo se trata de descubrir quién eres. O sea, que descubras que no eres esto que ves esto que estás viendo ahorita en esta cámara o si te ves al espejo. No eres simplemente un humano. Eres un espíritu estelar, un espíritu universal, un fractal de la creación, teniendo una experiencia humana. Entonces, la experiencia humana no la estoy denostando o minimizando, pero es eso solamente, es tu experiencia. Y en la llamada muerte, lo que conocemos como la muerte, lo único que sucede es que la experiencia humana se acaba. Y entonces, otra de las cosas que me gusta transmitir es que hay que trabajar los apegos. Hay que entender que cuando esa experiencia se acaba, se acaba, se acaba. Y es bien importante dejarla atrás. Bien importante, por eso, claro que hay que querer a nuestra familia, amar a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestra vida, claro, claro. Pero entender que cuando se acaba y sigue otra cosa. Y eso siento que te va a poner en muy buena posición para toda una serie de saltos y pruebas que te van a hacer ahí. Gente que te quiere, gente, que no es la palabra correcta, entidades que te quieren confundir, que te quieren hacer sentir culpa, que te quieren decir que tienes que volver a arreglar los errores que cometiste, que te quieren meter una figura religiosa y decir que te va a llevar al cielo con él, o ponerte familiares que ya trascendieron antes que tú y decir que te vas a ir con ellos de vuelta. El apego, vuelvo a lo mismo. El apego, el apego, el apego, el apego a la culpa, el apego al llamado karma, ¿no? Que tienes que corregir y todo. Tú entender que estás libre, ¿no? Que estás libre. No estoy diciendo que esté bien actuar mal. Tú tienes que contemplar y enjuiciarte tú mismo. Porque si algo sé es que en el amor incondicional del Creador no existe el juicio. En el amor incondicional no existe el juicio. No tenemos un Creador, Dios, no me gusta llamarle esa palabra, pero porque involucra adoración y todo que Él no necesita. No tenemos un Creador que nos esté enjuiciando en todo tiempo. Tenemos un Creador que simplemente nos ama sin condiciones, y en eso no existe el juicio. El único juicio es el que nosotros nos imponemos a nosotros mismos. Y entonces platicaba con Victoria, y que la has tenido en tu canal, y de eso esa charla ya salió en mi canal, y hablábamos, no sé por qué tocamos el tema de los hermanos Menéndez, y yo le decía, para mí lo más importante es que estos chicos dimensionen lo que hicieron, que no justifiquemos la venganza, que no justifiquemos que porque fueron abusados, ellos mataron a sus padres con lujo de violencia, y ese es el primer paso para la real redención. No el juicio que se nos pone a la muerte, que se nos pone en nuestra vida y nos enjuician. Ya de ahí le puedes decir al ser, en el amor incondicional no existe el juicio, entonces tú no eres parte del amor incondicional, tú eres otra cosa. Y de ahí el ser va a desaparecer. Ana también dice, enséñame tu luz. El ser no va a poder enseñarte tu luz y te va a dejar en paz. En el momento que tú hagas
expliques que estás entendiendo la situación y no mentalmente, sino desde tu ser, que tú no entiendes que en el amor incondicional no hay juicio, entonces este juicio de qué se trata, aquí es otra cosa y yo me voy, adiós. Mm. Porque te pueden presentar tu vida, todos los errores que cometiste. Claro, somos humanos. En esta experiencia todos cometemos muchos errores. Y la manera en que se nos ha indoctrinado, se nos ha programado que tenemos que compensar, cuando lo que tenemos que hacer es evolucionar, contemplar lo que hicimos y decir, claro que eso no soy yo, claro que eso está mal, ya no lo volveré a hacer. Ese es el real arrepentimiento, no un juicio interno. No decir yo necesito venir a sufrir lo mismo para aprender, si a golpes o con sufrimiento aprendiéramos. Y ya de ahí es lo que... Entonces, pues ese ha sido mi proceso, yo creo, ya he explicado hasta tiempos recientes. Y entonces ahorita lo que me gusta en mis canales es tratar, pues, claro, tema ovni, tema conspiración, tema evolución personal. Por ejemplo, ahorita recientemente salió un episodio en inglés con dos invitados de por qué la gente hace cosas peligrosas, ¿no? Estos que se exponen y con cocodrilos y demás. Y me gusta mucho tocar todo este tema de por qué actuamos como actuamos, porque siento que algo muy importante, estamos en esta realidad de manera consciente, no cuando dormimos, sino ahorita que estamos conscientes, con alguien adentro de nosotros que se llama el ego, que se llama la identidad egoica, que si lo aprendemos a controlar es la real paz y la real libertad. Que si realmente le hacemos ver que no controla nuestra vida, sino nuestro espíritu controla nuestra vida, ahí es donde yo siento que se te abren todos los caminos. Y no hablo de la prosperidad financiera, ni hablo inclusive de la salud, ni nada, sino de vivir esta vida como espíritu, porque siento que esa es la enseñanza. Venir aquí a ser espíritus, teniendo esta experiencia que tiene todo tipo de detalles, todo tipo de situaciones, y siempre actuando desde el corazón, desde la intuición. No sé, ¿qué Pues te parece? un recorrido, Jesús, un recorrido muy interesante, la verdad, y has dicho tantas cosas importantes, pero me gustaría destacar que la importancia de los padres en un momento así, porque fíjate que pienso que se bloquean muchas capacidades y cuando los niños empiezan a tener ciertas experiencias que rápidamente los papás los llevan al psicólogo o a algún profesional, que pienso que de ese modo la ciencia, digamos, o la medicina actual es como que todavía no se contempla esa parte de los seres humanos y es como que los bloquean, ¿no? Podemos bloquear las capacidades de los niños al someterlos a ciertos tratamientos o lo que sea. Entonces, no sé si ese fue tu caso, pero yo pienso que actualmente está pasando mucho eso y que por eso se dejan de tener esas experiencias. Y fíjate que en tu caso nunca más has conseguido volver a contactar con ellos, ¿no? Me parece muy interesante poner el foco sobre eso, por si hay papás que nos están viendo y que sus niños les están diciendo lo mismo, ¿no? Que igual hay que hablar con ellos y reflexionar sobre qué es lo que están viendo y qué es lo que puede estar pasando sin que se metan igual profesionales de por medio que los pueden limitar. Claro, la verdad es que mis padres, excelentes padres, la verdad es que ellos creo que usaron las herramientas Mm, que sintieron que estaban a su alcance. Eh, no creo que tuvo que ver lo del doctor con las experiencias. Creo que fui yo mismo. La mente evoluciona, va creciendo y va tomando esta programación y se hace una barrera ahí que no he podido, a pesar de muchos, muchos intentos. Eh, Ayer platicaba con alguien al respecto. De hecho, tuve una sesión, platicamos a través de esta persona. No pude yo lo visualizaba y veía ciertas cosas intuitivamente, pero en esta sesión, vía Zoom, se acercaron guías Urma y me decían, es que tú tienes que romper este bloqueo que tienes tú. Y entonces yo al final, ya que se había terminado la sesión, le digo a la persona que es por cierto, de toda mi confianza, y le tengo mucho aprecio, eh, es que he intentado, es que intentar no es suficiente. Y sí, entonces me tiene hoy un poquito pensando que necesito hacer más para romper esos bloqueos. Sé que lo voy a hacer, pero necesito tal vez, soy una persona normal, tengo responsabilidades, tengo dos hijos, tengo una esposa, vengo a trabajar los días que vengo a trabajar, tengo vida social, tengo vida familiar, entonces necesito encontrar ese balance porque sí siento que, por ejemplo, los monjes tibetanos, gente que toma ya que si yo tal vez si no tuviera familia, pudiera tomar ese camino, ya logra estar
en esa armonía tal vez todo el tiempo y no en esta vida muy, muy acelerada que tenemos. Yo vivo en una ciudad muy grande, de 6 millones de habitantes, tráfico. Yo creo que me entiendo, una ciudad como Madrid, tal vez, o sea, con mucho aceleramiento, la misma energía se siente, ¿no? Mm. Y sobre lo que mencionas, sí quiero decir algo. Con todo respeto para psiquiatras, psicólogos, inclusive doctores de medicina tradicional, nunca me dio una oportunidad el doctor. O sea, tú ves a un niño de 7 años, dale una oportunidad, trae una historia. Tal vez te puede enseñar algo el niño. No, hay un total desacreditamiento para él. O sea, yo por más que le decía es que le daba detalles y todo, él nunca se abrió a que estaba sucediendo aquí algo fuera de su entendimiento, ¿no? Ujú. Y ese es lo bello del mundo espiritual, ese es lo bello del mundo intuitivo. No tiene que hacer sentido, no tiene que haber una explicación racional, no la tiene que haber. Está libre de esos candados, ¿no? Y él lo metía, lo encajó en su caja, en su limitación Claro. de que esto tiene, ¿cuál es la explicación racional? Pues que estás proyectando una serie de televisión y no te está haciendo positivo porque pues, estás teniendo una especie de pesadilla y todo. Entonces, se trabajó. Realmente fue muy leve el contacto. Como que fue la explicación, no me permitieron ya ver la serie y esa fue la santa solución. Entonces, creo, creo que los padres intentan por los medios, ¿no? Y entonces, no que tú y yo y Ana seamos especiales, y Ana y Victoria y María, que es tal vez la conozcas, que es la persona con la que tuve la sesión ayer, que es muy amiga de Ana. Eh, no que seamos diferentes o especiales, simplemente si nos toca ser padres, pues ya traemos una ventaja. Es decir, no, espérame, aquí puede que esté sucediendo algo fuera de lo tradicional, entonces ni siquiera Mm. lo llevas con el psicólogo o psiquiatra, que excepción de casos muy puntuales que yo pudiera, o sea, tendrías que ser tú psicólogo o psiquiatra, por ejemplo, para que alguien te lleve y tú digas, aquí tal vez está sucediendo algo espiritual, ¿no? Sí. Algo más allá Mm. de... el 99% van a decir, no, inclusive a mí no me dieron fármacos ni nada, pero pues Mm. hasta ahora ya se empiezan a dar tranquilizantes y fármacos que actúan en el sistema nervioso y todo. Por ejemplo, podrían dar algo para dormir profundo y todo, que claro que van a perturbar o eliminar la experiencia, ¿no? Mm. En mi caso siento que se dio una evolución natural y por eso lo sabían. Entonces, los niños, aquí con lo que me quedo es que hasta los 7, 8 años, tienes unas capacidades enormes y por eso hay niños que dicen, es que veo algo en mi cuarto, es que se me acerca un ser. Claro, claro, claro. Ahora, no necesariamente puede ser positivo. Puede ser un ser desencarnado, puede ser un ser, van a ustedes decirles confundidos, oscuros, o puede traer unas intenciones no muy positivas. Entonces hay que estar al pendiente, ¿no? Pero también pudiera ser un ser, un familiar de otro lineaje, de otra vida, en otro sistema solar, inclusive en otra galaxia, porque ellos están constantemente intentando estar en comunicación con nosotros. Eso me queda clarísimo. Somos nosotros los que no entablamos la comunicación. Ellos Mm. constantemente nos están mandando mensajes y es lo que alguna gente ve en números, ve en conversaciones de terceros. Estás en un restaurante, en un aeropuerto, y escuchas conversaciones, te están hablando a ti. Pero es que tú de manera directa no estás lo mismo que me está sucediendo a mí. No estamos logrando entablar esta comunicación. Entonces, siento que muchas de mis intuiciones vienen de ahí, vienen de esta comunicación, que inclusive otra entidad con la cual todos tenemos contactos con nuestro yo superior, que en esencia es quien ya libró todas estas experiencias y está en otro plano y tiene acceso a tener una comunicación. No ayuda porque tendemos a pedirle a estas entidades, es la religión, soluciona mis problemas, ¿no? Mándame la lotería, o sea, operan diferente. Y de hecho ayer Sí. me lo dijo María de cierta manera, me dijo, es que yo les dije, ayúdenme, no, tú, no, porque si no, ¿quién va a hacer el trabajo? Tú logra romper estas Mm. barreras y lo vas a lograr. Porque Ujú. como que quería yo la solución fácil, ¿no? O sea, ellos vengan y, no, ellos están puestísimos, eres tú el que tienes que ponerte a su nivel. Claro, decía Ana el otro día en una entrevista que su guía nunca hacía las cosas por ella si ella las podía hacer, ¿no? Claro, Entonces es como que tal vez debemos de dejar de colocar fuera siempre nuestras peticiones o dejárselas a un ser superior o todas esas cosas que tenemos en la cabeza casi desde niños
Y yo creo que tenemos que aprender, que ya lo hablamos tú y yo en la otra charla, como a mirar dentro y a apoyarnos en nuestro interior, en nosotros mismos, en nuestro yo superior. Sí, claro que tenemos guías, pero por ejemplo, los que no los podemos ver, donde yo me incluyo, pues casi que mejor apoyarse, porque si no sabes a quién estás destinando tus oraciones o tus peticiones o lo que sea, yo creo que es mejor retirarse dentro y confiar en esa luz que tenemos, porque a fin de cuentas es lo que nos puede guiar, ¿no? Nuestra intuición, nuestra esencia, yo pienso que tenemos que dejar guiarnos un poquito por ella, y para conseguir eso tenemos que mirar hacia adentro, o sea, porque dentro, o fuera, perdón, nunca hay nada, y pienso que es a donde tenemos que mirar. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Piensas que nuestra guía tiene que ser nuestro interior? Sí, y está conectado a esto. Simplemente no es una comunicación tan explícita o tan, tan como la tiene Ana, ¿no? O la tiene María. Ujú. Eh, totalmente de acuerdo contigo. Y sí quiero aclarar, en mi caso esto es muy reciente, este deseo de volver a tener esa comunicación explícita, pero estoy tranquilo porque sigo sintiendo eso adentro de mí. Siento que adentro de nosotros estamos conectados al universo. Y de hecho, inclusive a veces las religiones nos dan detallitos, nos dan pequeñas pistas. Y en la misma Biblia, una vez le preguntaron a Jesucristo, los fariseos, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en sus corazones. Ellos esperaban que dijeran Jerusalén, etcétera, no sé. Y él les contesta, está en tu corazón. Claro, aquí está el Creador, aquí está nuestra conexión al Creador. Entonces, si vamos adentro y te dejas llevar por tu intuición y te liberas de situaciones que, por ejemplo, tenga que hacer sentido, tu identidad egoica, tu mente egoica va a querer meter su opinión y va a decir, no, caramba, esto no hace, esto está, este cuate está loco, remate, no le hagas caso, es que esto no hace sentido. Gracias, gracias, te agradezco, pero no gracias. Y eso es algo que sí yo he estado haciendo ya de varios años para acá, que es, he logrado calmar esa identidad egoica. No estoy diciendo que no me habla todos los días, claro, y me sigue insistiendo y quiere retomar ese control. Y sí pienso que la identidad, ¿por qué el ego? Que no es que sea algo malo, sino es algo natural de esta realidad. ¿Por qué el ego es como es el ego? Porque el ego sabe que cuando se termine la experiencia de Alex, el ego se va. Se queda con el cuerpo y se queda con la mente. Entonces, ve al espíritu que sabe que es eterno y como que quiere, él también, o sea, es entendible, él también quiere tomar control, quiere tomar protagonismo de esta vida y por eso no deja que el espíritu tome protagonismo. Es una elección interna, es una especie de lucha. Entonces, simplemente escuchen a sus corazones, como dices tú, vayan adentro y déjense guiar, pero no va a ser, por ejemplo, oye, tengo que hacer esto, tengo que tomar este trabajo, tengo que ayudar a esta persona, tengo que irme a otra ciudad. No esperen respuestas como las del ego, que es elaborada y te dice por qué sí, por qué no. Y el espíritu a veces es sí o no. A veces no hay respuesta y hay que interpretar qué significa eso. Y si se da un sí, es común decir, bueno, pero explícame. No, hay silencio, porque ya te dije que sí. Ya te dije que tomaras este camino. Lo puedes no tomar, eso no hay ningún problema. Y constantemente siento que estamos luchando contra nuestro espíritu. Te voy a poner un ejemplo, los criminales. Estoy segurísimo que cada vez que ellos accionan un gatillo y matan a alguien, su espíritu le está diciendo no. Pero ellos que dicen, ni pienso en eso, o lo bloquean mentalmente y como quieran lo hacen. Pero su espíritu claramente está cada vez que abusan de alguien y todo. Por eso hay episodios como gente que libera que tiene gente secuestrada aquí, sé de una historia en México, que el captor, el que tenían ahí, que era una persona trabajando para los criminales, un día liberó a todos. Un día que se fueron los liberó a todos, sabiendo que era probablemente su muerte. ¿Por qué? Porque ya llega un punto en que el espíritu dice, ya, haz lo correcto, ¿no? Ya no dejes que tu mente se esté justificando diciendo que lo haces por el dinero, que lo haces porque no tienes otra cosa que hacer. Porque escuchas criminales que se justifican. Es que no tengo otro trabajo, es que si no soy criminal, pues tendría que lavar baños. Bueno, pues lava baños, es una elección, es una opción. No te justifiques haciéndolo bien. Y por eso vuelvo a lo de los Menéndez. No justificar, decir, es que mataron a sus papás porque el papá abusó de ellos. Una cosa es horrible, sí, lo del papá, pero es igualmente o similarmente horrible que ellos habían de regreso matado a sus papás. Tendemos a justificarlo, me la haces, te la hago. Ojo por ojo, pues el mundo se queda ciego, creo que hay un dicho así que dicen. O Sí. sea, y entonces hay veces que se puede elegir y decir, algo que yo he intentado es ya no violencia, ya no intentar, ya no estar en ira,
No sé si has visto el video que sale en mi canal al final, en todos los videos hay un video de salida de Sí, 2 minutos con sí. música, y Mm. una parte les digo, como vayan descubriéndose, se darán cuenta que la ira, el odio, la separación, la violencia, la sed de justicia, porque es otra cosa. Está bien la justicia, pero esa de, es que es injusto, pues es injusto que un niño se esté muriendo en África, pero por eso tenemos que cambiar este mundo, no tener esa sed de que todo lo que me sucede a mí tiene que ser justo. Te van a pasar cosas injustas. Entonces, todo esto siento que viene para todos diferente, a diferente nivel, por eso sí pienso que no hay quien esté bien y quien esté mal. Ah, es que yo ya voy acá en la línea y tú estás acá atrás. No hay ningún problema, estás en la línea. Entonces, lo más hermoso del autodescubrimiento es que puedes cambiar tu vida hoy. Puedes, si en serio esto lo tomas en serio, puede cambiar tu vida hoy si empiezas a escuchar a tu corazón. Sí, sí, total. Y yo doy fe de eso. Lo que pasa que es complicado. Yo pienso que sí que hay un periodo de la vida hasta donde tú más o menos dijiste, 7, 8 años, en el que yo pienso que somos libres de algún modo, porque Ujú. no tenemos igual esos condicionamientos y es ahí cuando nos empiezan a ser más conscientes de las creencias que nos están inculcando, de nuestro entorno, de nuestra familia y todas esas cosas. Yo pienso que es cuando empezamos a ser un poquito más conscientes y empezamos ya a autolimitarnos, ¿no? De algún modo, sin saberlo muy bien, pero hasta esa edad pienso que somos completamente libres y a día de hoy ya los están atando porque sí que es cierto, yo he oído informaciones de que los niños vienen con capacidades ya más especiales en estos días y si, claro, si los siguen derivando a profesionales que igual les limitan, entonces ese cambio yo tengo miedo de que no llegue a producirse, ¿no? Pero pienso que hasta ese momento sí que y pienso que tenemos muchas experiencias también que no recordamos Sí. a esas edades, ¿no? Porque Ujú. igual no lo recordamos todo y luego ya, como digo, nos empezamos a autolimitar. Y siempre digo que la peor batalla es la que libramos contra nosotros mismos, porque es en el momento en el que empezamos a entrar en lucha y sí que hay gente que desdeña completamente esta parte más espiritual, llamémoslo así, y ya se mete en esta matrix, en este sistema, en este bucle infinito que yo digo, y ya nunca más vuelve a pensar en eso. Pero luego hay otro reducto de la población que es como que permanece en lucha porque esa esencia empieza a gritar fuerte dentro de uno y si le empiezas a hacer caso y empiezas a escucharla es cuando empiezan a surgir esas primeras preguntas, empiezan a llenarse un poquito esos vacíos que tenemos, si es que los hemos identificado como vacíos, porque hay gente que nunca llega a identificarlos así. Y entonces cuando se inicia ese periodo en el que empiezas a luchar contigo mismo, yo digo que la parte racional contra la parte esa que pugna por salir, pero pienso que este sistema es como que no nos permite pensar, no nos permite, digamos, tener ese tiempo para nosotros que muchas veces necesitamos para llegar a ciertas respuestas o para investigar, para leer, para centrarnos en nosotros. Entonces, ¿piensas que este mundo, entre comillas, es un poco nuestro enemigo y que nos tiene en ese bucle constante para que no nos centremos en nosotros, para que no nos descubramos y para que no, digamos, pongamos a la luz esas capacidades que traemos, que yo pienso que todos tenemos innatamente, que unos descubren, otros no, unos desarrollan, otros no, pero ¿piensas que la sociedad en sí nos influye para que no pensemos y no desarrollemos esto con tanto ruido exterior? Sí, definitivamente, lo dijiste perfectamente, claro, sí, 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 este mundo está diseñado, es un diseño para la manipulación y suprimir el espíritu y maximizar la experiencia humana, maximizar la experiencia mental, maximizar el ego. Todo desde el sistema de dinero que no es universal. Yo estoy totalmente convencido. Insisto, no tengo la verdad, ¿no? Pero Mm, por memorias e intuiciones que he descubierto de otras experiencias que he tenido, este sistema de la escasez no es universal. ¿Qué es la abundancia? La abundancia es como el aire. No, no pagas una factura del aire, no te preocupas del aire, no amaneces en la mañana diciendo, oye, tendré suficiente aire el día de hoy, como gasolina en tu coche, como el dinero en la cuenta de banco, o como comida, o como agua inclusive. La real abundancia es como el aire. Y sí hay otras realidades en que al no haber ego, no haber esa necesidad de que tengo que ser superior a alguien, porque si no soy superior a alguien, entonces soy el de más abajo. No, ¿qué tal si todos somos iguales? Eso mm, sucede en otras realidades y todos tienen todo lo que necesitan. Entonces, esta realidad está llena de programaciones. Perdón, pero todo es una programación. Todo. total. Ves las noticias, es programación. Ves un periódico, es programación. Ves una revista, es programación. Vas a la escuela, es una programación. Perdón, lo voy a decir. Vas a la iglesia, es una programación. Entonces,
todo lo que sea externo, este vídeo inclusive, para alguien, o sea, suena muy así, pero si este vídeo lo toma alguien radical y no va adentro, también es una programación. Si no estás si estás teniendo que creer en lo que les estamos diciendo y no vas adentro y no hay una resonancia y una campanita diciendo sí, 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 esto que están diciendo Nuria y Alex, muy bien, ahora nosotros vamos a descubrir nuestro camino. Entonces, esta realidad está diseñada para mantenernos en este mundo mental, físico, humano, dominado por el ego, dominado por la escasez. ¿Por qué? Creo. Porque los controladores de esta realidad, que no son los gobiernos, hay un nivel o dos arriba de gobiernos. Hay un nivel aquí terrestre y hay un nivel fuera de la Tierra, arriba de los gobiernos. Tienen, al ellos hacernos pelearnos, estar en ira, en enojo, al hacer que tú llegues a tu casa y le grites a tu familia y te pelees con tu esposa o te pelees con tus papás o con los amigos o estar discutiendo o estar separándote o estar en guerra entre países o estar en guerra entre vecinos o como sea que nos tienen peleándonos o tú un poquito más fuerte o horrible matar a alguien, abusar de alguien, etcétera, tú les estás dando a ellos una energía. Se genera una energía que ellos aprovechan de este ser espiritual que viene aquí a portarse mal. Ellos aprovechan esa energía. Y esto tiene miles y miles y cientos de miles y posiblemente millones de años. Esa es la parte negativa de la historia. Ahora les voy a decir la positiva. La positiva es que esto está llegando a su fin. Y cómo está llegando a su fin, lo puedes ver en la gente. Y cómo la gente dice, es que ya no quiero estar enojado, es que ya no veo las noticias, es que ya no leo el periódico, es que ya no creo en lo que me dicen. Claro, ya no creo en lo que me dicen. ¿Qué significa? Que ya lo pasé por adentro y ya me dijo, no, esto no es, ¿no? Y no es que yo sea más avanzado, pero es lo que me pasaba de pequeño. Esta realidad no va. ¿A qué vengo a la escuela, por Dios? O sea, ¿cómo que hay una escuela? ¿Cómo que luego tengo que ir a otra escuela y luego otra, y luego salgo y luego tengo que trabajar toda la vida? ¿Pero por qué? Me explico, o sea, y con quién estoy compitiendo y quién va a medir si lo hice bien o mal, ¿no? ¿Y cómo se mide? Con dinero, con éxito, con poder, con mal llamada abundancia, porque ya para mí dije lo que es la abundancia. La abundancia es que todo fuera como el aire. No la abundancia es que yo tuviera todo el dinero del mundo. Eso no es abundancia. Eso es que estoy privilegiado en un mundo de escasez. Porque yo puedo ser millonario, yo puedo ser Elon Musk, yo puedo ser un presidente de un país, pero eso no deja que se mueren 10,000 niños al día en África de hambre, ¿no? O sea, una enfermedad totalmente evitable. Entonces, estos desbalances y este mundo como está llegando a su fin. Y este es este cambio que se está dando. Sé que se ha manejado como la quinta dimensión y el ascenso. Y yo realmente lo que digo es que vamos a aprender cómo comportarnos. Vamos a venir aquí, no importa el ruido, no importa el bombardeo, no importa la programación, nos vamos a comportar como espíritus. Y entonces, ¿qué significa eso? Vamos a ser unidos unos con otros. Vamos a entender que todos, no solo los humanos, todos somos hermanos de la creación. Todos, los animales, los árboles, las plantas, una montaña. Y vamos, no sé cómo, vamos a desarrollar tecnología o maneras de vivir en armonía. Y ese es el nuevo mundo para mí, esa es la quinta dimensión. No lo dice perfectamente Ana, es que ya estoy en la quinta, ya estoy vibrando. Todos tenemos vibraciones más altas, todos tenemos fractales de mayores dimensiones. Nuestro espíritu ya viene completo, ya está completo. Esta idea que venimos a construir el espíritu en esta tierra, en este mundo, en esta realidad, nuestro espíritu ya está. Nuestro espíritu viene perfecto en la creación. Viene a tener estas experiencias. ¿Por qué? Es una pregunta que todavía no logro descifrar. He escuchado es que se tienen que tener estas experiencias. Otra intuición que tengo es que venimos a tener estas experiencias hasta que ya te saturas de ellas, ya te desapegas totalmente y quieres regresar a la creación. Quieres regresar, ahora sí como lo dicen las religiones, a estar a la derecha del Padre, a estar ahí con el Creador y decir, ya experimenté, ya hice de todo, regreso a ti, creación, porque somos un puntito tal vez, un puntito, sí, un pequeño, si fuera un rompecabezas, un pequeño pedacito de un rompecabezas, no importa las partes, pero todos somos parte de la creación, de eso estoy seguro. Confundidos y no, ¿eh? Los confundidos, ¿qué sucede? Pues ya no quisieron ellos tener su luz, se les fue apagando su luz, empezaron a
tener estos métodos, decir, bueno, pues me aprovecho de los que sí tienen luz, los hago comportarse como no se deberían de comportar, los confundo, los programo, les hago contratos, porque es otra cosa. Luego reencarnamos y se nos hace firmar contratos de escasez, de sufrimiento, de creencias limitantes, que yo vengo aquí a ser, yo soy chiquito, yo soy poquito, yo vengo aquí a sufrir, yo tengo que sufrir, yo merezco sufrir. Todas estas cosas se nos ponen ahí cuando cosas que hicimos en otras vidas se nos plantean y aceptamos ese juicio externo y decimos, sí, yo firmo. Digo, no es literal así un contrato, ¿no? Pero es algo. Sí. Y Mm. entonces he tenido discusiones con gente que me dice, es que eso es espiritual, eso viene de la creación. Le digo, entonces, ¿por qué se puede romper? Porque yo he roto contratos de escasez, de creencias limitantes. ¿Por qué se pueden romper? Porque no, porque están basados en todo este sistema de confusión y programación. Y la manera en que me gusta decirlo es, nos controlan en vida, nos controlan en la muerte. Entonces hay que tener cuidado, no la muerte, no estás totalmente libre mientras todavía estás en este sistema. He tenido a Ana, que es una experta al respecto, y también he tenido una persona que se llama Isabella Green, americana. Ella se ha enfocado mucho en la reencarnación. Y lo que me ha dicho ella es, tienes que decir, yo soy libre, yo me voy de este sistema. O sea, si ya no quieres regresar a la Tierra, regresa en tus propios términos, se puede reencarnar sin contratos, sin juicio. Puedes decir yo que, y entonces ya típicamente puedes regresar a otro sistema familiar, porque también, qué curioso que la reencarnación es dentro de los mismos sistemas familiares. O sea, fíjate a dónde llegan, que nos ponen a pelearnos y a hacernos cosas entre familias por cientos de años. Por eso dicen, es que tú hiciste un contrato con tu tatarabuelo, porque lo despojaste de su casa y entonces que venía tú que ahora sufrir. Nos ponen a pelearnos entre las mismas familias. Por eso hay tanta energía en las familias, a veces, y en algunas familias se dan situaciones muy complicadas, porque hay tanta historia que se han hecho de todo, todos con todos. Entonces, cuando tú reencarnas, tú puedes venir a la Tierra y decir, yo ahora voy a reencarnar en otro lado, en otra familia, en otro grupo sistémico. No, porque yo pongo las reglas y no vengo con contratos y no vengo con apegos y no vengo con creencias limitantes y no vengo a hacer lo que tú me digas, vengo a vivir. Y ahí la reencarnación es algo hermoso. O también puedes decir, regreso a ser Urma, regreso a las Pleiades, regreso a Lira, me voy a un lugar que nunca me he ido, lo que tú quieras, estás en total control, eres un ser de luz. Lo único que no tenemos control es decir, regreso a la creación. Puede regresar temporalmente a saludar al Creador, eso se le llama la omnipresencia. Vamos a regresar a la creación, ese ascenso se va a dar cuando tengamos un total desapego de estas experiencias. Cuando ya no quieras volver a comer, cuando ya no quieras volver a tener un amigo, cuando ya no quieras volver a tener familia, cuando ya digas, yo ya estoy listo, ese es el momento que regresas a la creación. Cuando se acaba el apetito del apego. Ujú. Entonces, no estoy diciendo que el desapego es algo bueno o malo, nada más digo, el camino a la creación es romper todos los apegos. Ujú. Sí, además pueden ser muy perjudiciales porque nos pueden mantener agarrados aquí, ¿no? Para mí es uno de los primeros consejos y de lo primero que empecé a trabajar, que es el mundo de los apegos, porque tenemos muchos, de muchos tamaños, colores y de De todo. O sea, todo tipo. no, es increíble la cantidad de apegos que tenemos y no somos verdaderamente conscientes de todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar eso mucho, yo lo recomiendo muchísimo. Y el otro día hablaba con Ana también de que es importante expandir nuestra conciencia aquí mientras estamos todavía en el contenedor y viviendo dentro de este sistema, porque cuando trascendamos vamos a trascender con el mismo nivel de conciencia. Entonces, tal y como tú desencarnes en vida, así vas a ser al otro lado. Esto es, si desarrollas tu espiritualidad, si entras en contacto con tu luz, si expandes tu conciencia, serás igual en el otro lado y yo creo que puedes acceder a otros niveles, a saber mejor lo que estás haciendo, a dónde ir. Bueno, yo creo que queda bastante claro. Y si no, es como que si no entiendes tu luz, es como que vas a trascender del mismo modo. Entonces puedes tener ciertos problemas, ¿no? Y en base a lo que decías de la reencarnación, piensas que hay, por lo que he entendido, un lado positivo en ella, ¿no? Como que podemos venir, digamos, a aprender o a tener una experiencia, pero sin estar condicionados. O luego hay una vertiente que dice que la reencarnación es un engaño.
¿Mm? como que Lo veo como las nos, dos. sí, como que nos mantienen aquí en un reciclaje constante, Ujú. como para mantenernos engañados y que seamos sus pilas, ¿no? ¿Piensas que existen esas dos variables y que también depende Sí. del nivel de conciencia? Por eso quiero Mm, interconectar una cosa con la otra porque pienso que si eres consciente al otro lado, igual puedes elegir esa reencarnación, digamos, sin apego, sin creencias, sin tal, simplemente por vivir una experiencia, pero que si no tienes tanta conciencia puedes caer en la trampa de la reencarnación. ¿Piensas que existen esas dos variables? sí, definitivamente. Y inclusive empezaría un paso antes. Puede darse la situación que es un ser desencarnado, pienso yo, es un ser que se apegó tanto a su vida anterior que ni siquiera ha reencarnado. O sea, ni por la trampa, ni de una manera voluntaria o individual o libre. Entonces, los apegos son muy importantes de entender que la muerte se acaba tu experiencia. Ya no vas a volver a ese cuerpo. Y es cuando se da lo que se conoce como fantasmas o ruidos en casas y todo, o gente que dice, Mm, se me aparece mi esposo o me manda mensajes. Invítalo a que deje atrás esta experiencia, que rompa ese apego. No va a volver jamás a ese cuerpo. Ese cuerpo ya se quedó. Y Ana lo explicó muy bien de que, bueno, se puede quedar inclusive en el cementerio, conectado todavía, si hay, o si hay larvas, me parece, larvas astrales, situaciones. sí. Entonces, de inicio, para llegar a la reencarnación, pues ya se tiene un poquito que dejar atrás tu experiencia, romper ese apego. ¿Qué sucede? Que llegamos y se nos presentan, te conocen perfectamente. Entonces, si tú fuiste una persona muy religiosa, católica, cristiana, musulmán, judío, etcétera, te van a presentar típicamente a figuras religiosas a las que a ti te causan un apego. Te van a presentar imágenes como una especie de avatar o no son reales de tus seres que ya trascendieron antes que ti, que te invitan a acompañarlos. Entonces juegan con todo, juegan con tus sentimientos, juegan con tus apegos, juegan con tu culpa también, porque te puede decir, por ejemplo, tu madre, ¿cómo no quieres venir conmigo? Ah, te vas a ir a otro lado, no vas a venir al cielo con... Así es el nivel. Esa sigue siendo la trampa, ¿no? Eh, Van a presentarte una historia de tu vida con juicio, toda llena de juicio, diciendo, mira, aquí lo que hiciste. A esta persona, tú tienes que regresar a ser diferente, tú tienes que regresar a compensar este daño que hiciste. A los hermanos Menéndez les van a presentar la escena de cuando mataron a sus papás y otras cosas que hicieron. Y entonces, pues por eso, insisto yo, que para mí, todos los que han cometido actos así atroces, tienen que empezar por el juicio personal, tiene que empezar por la contemplación y por el autoperdón, para liberarte en serio de esas culpas y de esas posibilidades que te lo presenten y así, ya entendí que cometí un error, sí, pues no me vas a decir tú que cómo lo tengo que arreglar, no, 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 no van a renacer los padres porque van a venir los hermanos Menéndez a hacer otra cosa. Entonces, esta trampa de la reencarnación toca tantas fibras que por eso caemos 99 puntos y fracción de veces y hemos reencarnado muchísimas veces. Es bien difícil romperlo, sí necesito precisar. Y entonces tú mencionaste algo importantísimo, trabajar en tu propia luz, trabajar en los apegos, trabajar en entender que el desapego no es la falta de amor, sino es el amor puro e incondicional, es el amar algo sin tenerlo. ¿Por qué el apego? ¿Por qué la necesidad del físico, de la conexión? Rompe esa necesidad y puedes amar infinitamente y sin condiciones en el desapego. Porque se malentiende, y creo que es una programación también, que el desapego es falta de amor cuando es lleno de amor, pero del amor universal. Entonces, si uno logra no caer en todas estas trampas como las que he mencionado y otras más que de seguro tienen, ya uno puede decir, yo quiero volver a la tierra en mis términos, no a través de este camino, no a través de la figura religiosa, no a través de los falsos familiares trascendidos. Vuelvo a mis términos. Y entonces sí es algo, yo creo que hay gente que lo ha logrado y son personas tan diferentes. De seguro son personas altamente espirituales, altamente desapegadas, altamente empáticas, se les ve totalmente una luz brillante, ¿no? Porque vienen sin todas las restricciones de los contratos limitantes y todas estas condiciones
Sí, vas a volver, pero vas a volver con nuestras condiciones, porque te queremos volver a, estoy buscando la palabra, te queremos preparar para que vuelvas a fallar, para verte aquí de vuelta en 100 años o 80 años. Mm. Pues eso es lo que quieren, que esto sea un ciclo eterno, que tú vas a llegar y 100 veces ya has estado ahí en el video del juicio, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tengo que arreglar? No, es que sigues sin aprender, entonces ahora vas a tener que hacer esto, es. Nunca voy a aprender. El espíritu no necesita aprender. El espíritu ya es, el espíritu ya lo es todo. Estos son equivocaciones de mi experiencia, ¿no? Nunca las voy a arreglar. Aquí voy a estar eternamente. Me gustaría tal vez recordar y decirte, si yo les hago caso, aquí voy a volver y volver y volver y volver siempre. ¿Es eso lo que quieres? Sí. Entonces, cuando tú vienes por tus propios términos, ya te liberaste. Ahora, hay muchas experiencias más allá de la Tierra. Hay muchas, muchas experiencias y pues de alguna manera, así como me lo decía Isabela, ella ya tomó la decisión que se va a ir de este sistema cuando termine esta experiencia de Isabela Green. Eh, y la veo muy preparada y muy, o sea, hay altas posibilidades que ella lo logre. Yo en lo personal, pues me estoy todos los días enfocando a entender quién soy, entender que soy un espíritu en esta experiencia, desapegarme de la experiencia cuando suceda. Ahora, no significa que cuando yo esté dejando esta realidad, mis últimos latidos, haya un miedo enorme. Ese es el ego que ya sabe que ya se acabó. Y entonces por eso empiezan todos los procesos físicos y el corazón empieza a latir más fuerte y la adrenalina y las Mm. diferentes hormonas del hígado, bilirrubina y demás se llena el cuerpo. Por eso las personas hasta cambian, porque el cuerpo y la mente le está dictando al cuerpo. Al final, para nosotros, haz todo lo que tengas que hacer para hacer que tu corazón siga latiendo. Entonces es una experiencia complicada. Y lo que a mí me han dicho y la intuición me dice es que tu último respiro sueltes. O sea, tengas paz de alguna manera. Sueltes y te desapegues y ya te estás poniendo digamos, sentando la base para que el proceso logres vencer el proceso de la reencarnación, que hasta pudiera darse, se me ha dicho, pudiera darse que ni se te acerquen, porque ellos saben, ellos te sienten, y dicen, él no va a caer, él no es cliente. Entonces, pásale, tienes camino libre, ¿no? Eh, Hay otras técnicas, no sé qué tan válidas sean, que puedes decir, quiero regresar a casa, quiero regresar a la fuente, quiero regresar al vacío. Has escuchado seguro de la luz, la oscuridad. Dicen que el camino a la oscuridad, la luz, es la trampa. Entonces tú te vas al vacío, a la oscuridad, a la ausencia. En la ausencia está el todo. Entonces, pues, ¿qué nos llama la atención? Está un túnel y ves una luz, pues claro que es la luz. Claro. O sea, todo lo hacen realmente para confundirnos y si te programaron bien durante vida, altas o totales posibilidades que caigas. Por eso hay que prepararse muy bien en Sí, vida e investigar todos estos temas. Quiero decirte, seguramente nunca lleguemos, a no ser que las cosas cambien mucho, nunca vamos a llegar a una verdad absoluta, pero por lo menos investigar diferentes líneas para saber lo que resuena más contigo. Ahí es donde vuelve a entrar otra vez la intuición y esa voz interior que te dice por aquí sí, por aquí no, para descubrir otras cosas. Pero así como nos tenemos que preparar en vida para todas estas cuestiones, ¿piensas que también tenemos que prepararnos para la muerte, para tener para poder trascender, como tú has dicho, en paz, digamos, preparándonos para o teniendo una ligera idea de lo que nos vamos a encontrar al otro lado, de qué podemos hacer, con quiénes nos podemos encontrar? También para acercarnos a ella y no temerla, porque hay muchísima gente que vive muy condicionada por el temor tan fuerte y tan intenso que le tienen a la muerte, porque hay muchas personas que todavía viven anclados en que cuando esto acabe, se acabó. El muñeco deja de existir y yo dejo de existir como conciencia y con todo. Bueno, creo que hay gente que ni siquiera ha llegado al tema de la conciencia, pero muchos otros pensamos que esto es solo un paso y que es cuando empieza la verdadera vida, ¿no? Cuando tú sales de este cuerpo y comienzas una nueva andadura, por así decirlo. Pero ¿piensas que también debemos prepararnos para esa experiencia? sí, muy importante. Y te agradezco que lo digas todos los días, es más. Mm. Pero igual que el desapego, se confunde si pienso en la muerte todos los días porque me quiero morir. No, es porque quiero vivir, quiero disfrutar mi vida. Pero, ¿cómo me voy a preparar para no estar en temor y en apego y en el día que llegue pensando o preparándome en ella y entendiendo qué es, ¿no? Es un paso y la experiencia se acaba. Entonces, la experiencia de Alex, mis hijos, mi esposa, mi familia, mis amigos, mi canal, mi trabajo,
hay que disfrutarlo todos los días para que cuando llegue a su fin, aceptarlo y desapegarse y desconectarse. Es como si fuera un cable y lo desconectas. Eh, lo mismo sucede con los familiares. Estamos eternamente conectados con todas nuestras familias, tanto que puse el ejemplo que vienen a visitarnos y todo, otras experiencias que has tenido en el pasado. Entonces, estamos conectados de alguna manera. Entonces, siento que un poquito de su trampa con los familiares es cuando te lo han de presentar, cuando tienes un apego. La gente que, por ejemplo, falleció el esposo, la esposa, etcétera, hace 15 años y siguen llorando todos los días y todo, el dejarlo ir, el entender que ya no está aquí, que nunca va a volver a esta experiencia que estás teniendo, no es que no lo ames, sino es lo contrario, es desapegarse y amar, entendiendo que estamos conectados y aceptando que nunca lo vas a volver a ver, pero no sufriendo, pero no estando en tristeza. No sé, es muy difícil de explicar, porque se puede malinterpretar. Lo que nos estás pidiendo es que nos olvidemos. No, recuérdenlos, pero en desapego. Recuérdenlos todos los días, tengan una foto, una vela, hablen con ellos, pero no en sufrimiento. No estén añorando que estén ahí, porque ya no pueden estar. Y lo único que haces con eso es como cuando quieres algo que no puedes tener, sufres. Es que quiero tal persona de novio o novia, pero no, esa persona no me quiere a mí. Pues deja, desapégate, desconéctate, porque lo único que haces al querer algo, al obsesionarte de algo que ya no puedes tener, es sufrir. No puede ser algo agradable. Entonces, pensar en la muerte es tan importante porque el día que llegue, pues va a ser, hasta Ana lo mencionó interesantísimo en el video que tuvo contigo, Sí. que creo que eran chamanes, que había como una especie de fiesta y sí, 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 creo totalmente en eso. Y se despedían y todo era felicidad. Y luego el chamán iba y creo que bailaba en un árbol, una cosa así, y ahí se desencarnaba. Sí. No sé si hayas escuchado o te interese la historia del doctor Jacobo Greenberg. Yo hice varios videos Sí. a su respecto. Y él siento que hizo exactamente eso que platicó Ana, nada más que con todo. De alguna manera el cuerpo se desmaterializó, se lo quiso llevar o se desmaterializó, no lo quiso dejar. Pero hizo eso, fue una muerte consciente, fue un desapego total. Y en eso obtuvo el total control. Yo pienso que él regresó, me parece, ay, perdóname, no recuerdo ahorita el sistema donde él decía que era, no sé si era Vega o no recuerdo Ay, ahorita, sí, es pero verdad, sí, lo dijo en un eh, libro, creo. lo mencionó él y decía que él le llamaba a la Tierra planeta prisión porque lo habían mandado aquí 11 reencarnaciones, era lo que él decía. Mm. Pero él logró un nivel de ascenso de conciencia, un nivel de ascenso, una conexión con su espíritu tan completa que él dijo, yo en este momento me desmaterializo y me voy a mi línea, a mi sistema, en mis condiciones. Y todos tenemos esa capacidad como seres, todos tenemos esa luz. Él simplemente lo logró, años de investigación y no fueron técnicas mentales, él supo y dijo, eso que está dentro de ti, ese espíritu, tiene toda la sabiduría del universo, toda la sabiduría del universo, no es adquirida, el espíritu ya es, ¿no? Entonces, pensar en la muerte es prepararse a la muerte y es cuando llegue ese día, lo manejes mucho mejor. Y realmente, más que estar triste, pues simplemente estés feliz de que se acabó una experiencia, la disfruté, di mi máximo, di todo lo que tenía que dar en esta tierra, no me quedé con nada. Esa es la gran muerte. Y eso Mm. es hacer un salto y siento que te pones en muchas posibilidades de los problemitas que te van a poner, simplemente, simplemente poderlos, ya sé si quieres volver a la tierra, pero en tus términos, o irte a otro, te puedes ir a donde tú quieras, a donde tú quieras. Esa es parte de la experiencia. Y cuando ya no haya un apetito de experiencias, pero que sea algo genuino, que sea, yo ya me siento completo, yo realmente ya no tengo que experimentar más, vas a regresar a la creación por siempre. Mm. Y le Mira, llaman la gran muerte. sí, ¿Perdón? has mencionado algo importante también con la gente que perdemos, ¿no? Que trascienden antes de nosotros, porque al igual que pienso que hay que superar nuestros propios apegos para luego cuando trascendamos, digamos, soltar todo esto y llevar una carga mucho más ligera, también debemos aprender a desapegarnos de las personas que se van, porque mediante ese sufrimiento los podemos seguir atando aquí de algún modo y ellos ya no deben de estar aquí porque es como que
yo en muchos libros lo he leído, ¿no? Que se quedan un poco como consolando porque mi familia sufre, porque me echan tanto de menos y demás, que es como que no les dejamos, no los soltamos y no les dejamos seguir como su camino, ¿no? Entonces me parece muy importante eso que has destacado de que debemos trabajar los apegos en muchas variables, porque sí que pienso que hay muchos y muy distintos, pero en ese aspecto también me parece muy importante aprender a aceptar, digamos, que algún día ellos se van a ir, o nosotros primero, eso nunca se sabe, pero bueno, seguramente a lo largo de nuestra vida vamos a ver trascender a muchos de nuestros familiares, amigos y seres queridos, y creo que debemos estar mentalizados y preparados para ese momento y saber que simplemente se van a otro lado, ¿no? Entonces, hay que trabajar eso también muy, muy fuertemente, yo creo. Sí, es parte de, pero volvemos, es tan confuso explicarlo sin molestar a alguien y decir es que pretendes que ya no recuerda a mi padre. No, sí recuérdalo, pero desapégate. Y si tienes toda la razón, sí puede suceder eso. Puede ser puede ser también que el ser trascendido está pegado a esta realidad, que quede claro, ¿no? Vale. Un ejemplo es, hay que tener cuidado con el dinero. Todos queremos dinero, me queda claro, todos necesitamos el dinero, pero la gente que ha hecho mucho dinero se puede apegar al dinero, ¿no? Si tiene mucho miedo de perderlo, entonces cuando se da la muerte, pues quiere como regresar a la experiencia que, por ejemplo, tenía mucho dinero, mucho poder o situaciones así, ¿no? Entonces, ahí está pegado por sí mismo. ¿Qué sucede? Pienso que esos seres están en el astral. Desgraciadamente pienso que están en el bajo astral. Y ahí hay muchas cosas, muchas entidades, muchos seres desencarnados. Y entonces, como cualquier lugar, pues estás en comunión con otros seres, pues empiezas a tomar caminos no tan correctos. Y el apego, cuando tú, el familiar, pero estás de alguna manera, inclusive diciéndoles que no puedo vivir sin ti, es que te sufro todos los días, lloro porque te fuiste, lo está escuchando si está ahí todavía desencarnado, ¿no? Y entonces es cuando a veces empiezan situaciones, particularmente cuestiones de la electricidad, que se encienden luces, se encienden aparatos. Mm. Y si gustas, platico una pequeña historia, Sí. no digo para ejemplificar esto. eh, yo saliendo de la universidad me fui a trabajar en una ciudad de otro lugar de México, llamada Matamoros, y ahí, bueno, pues como estábamos gente joven, rentábamos casas y compartíamos la renta y demás, como sucede en España y todo, ¿no? De tener compañeros de piso y así. Y en una casa en particular, yo no viví nunca ahí, pero un amigo sí, eh, había muchas historias que sucedían estas cuestiones. Y sí me tocó una vez que estábamos en una reunión y se enciende de repente se enciende, me parece, el radio, focos y empiezan las situaciones así. Y algunos veían, especialmente los que se mudaban recientemente, llegaba una señora con un niño a tocar la puerta y decía, sálganse, esta es mi casa. Y eran seres desencarnados. Eh, y luego de repente la persona decía, a ver, deja, tomo su nombre, algo, como diciendo, yo me acabo de mudar, yo no sé nada, y desaparecían estos seres, ¿no? Y en el caso de mi amigo que se mudó ahí ese mismo día, llegó con un amigo y conmigo de refugiado porque una noche siente que le toman los tobillos y lo tumban de la cama, ¿no? Entonces, esos ya son seres desencarnados que ya en el bajo astral ya están muy confundidos, ya están oscuros, ¿no? Ya son lo que se le conoce como posesiones o poltergeist o cuestiones así, pero todo nació de un apego. Y evidentemente algo sucedió, tal vez murieron en esa casa la señora y el hijo, tal vez tuvieron un accidente, pero tal vez ni siquiera sepan que están muertos. Pero ellos están intentando de alguna manera regresar por alguna razón a esa casa que tiene otros ocupantes y se mezclan las realidades y todo. Un poquito como la película, ¿no? Los otros. Los otros, exactamente, si me no venía el nombre, The Yo Others. estaba pensando en ella. Sí, es prácticamente la misma situación, prácticamente la Mm. misma situación. Entonces, ese es un paso previo a la reencarnación, o sea, esos seres en el astral todavía no llegan, al contrario, ahí de alguna manera que reencarnen como se pueda, ¿no? Pero que dejen el astral, el bajo astral, pero a veces pueden durar ahí cientos de años, ¿no? Por eso dice, es que en ese castillo se escuchan ruido, ser desencarnado del bajo astral, que está apegado de alguna manera ahí, tal vez murió ahí, tal vez el castillo era suyo, tal vez era un trabajador del castillo, y entonces volvemos a los apegos. Ok, yo trabajé en este castillo y yo ya no estoy aquí, yo ya me voy, dejo esta realidad, ¿no?
Pero tú lo mencionaste algo, ¿quién es candidato para esas situaciones y que piensa que solo tenemos esta vida? Porque ¿a qué se va a pegar o a qué se va a obsesionar esta vida? Pues imagínate una persona que piensa que nos vamos a la oscuridad, que no hay nada más que la pérdida de la conciencia, porque he escuchado eso, que siempre todo se pone oscuro y ya no hay nada más, ya estás muerto. Pues esa persona va a seguir existiendo porque es un ser. Y entonces va a decir, no, espérame, yo necesito regresar a esta casa, necesito regresar. Y son los que van a tardar mucho tiempo en madurar, que bueno, tal vez haya otro camino aquí. Ujú. De ahí que lo que hablábamos antes, ¿no? Tener todo en arsenal disponible a nuestra disposición para saber lo Claro, que hacer un poco y expandir esa conciencia para conocer todos estos temas, ¿no? Porque si no vamos a tener problemas en el otro lado, yo creo. así es. Y luego has hablado de una figura muy importante que fue Jacobo Grinberg, que a mí me apasiona porque además hay como un halo de misterio relacionado con su desaparición, porque a día de hoy todavía no se sabe lo que pasó. Hay quienes dicen que simplemente se lo quitaron de medio, gente que dice que se fue a otra realidad, gente, bueno, yo creo que nunca llegaremos a saber la verdad, pero ¿no te parece que hay seres o personas que vienen como con una misión muy, muy especial, como para dejarnos ese mensaje con unas altas capacidades, con un nivel de comprensión que en muy poquitos años es como que son capaces de vislumbrar todo lo que está pasando y que saben perfectamente a dónde tienen que ir y que nos dejan ese legado un poco para indicarnos el camino y decir por aquí, porque Jacobo dio muchas claves muy importantes y que al igual que otras tantas figuras a lo largo de la historia se le ha denostado bastante, sobre todo señalado por la ciencia y demás, como ocurre en muchísimos casos. ¿Piensas que ese tipo de personas han venido un poco a indicarnos el camino y que nos vienen a dar claves importantes? Sí, 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 sí. Y otro que mencionaría junto con Jacobo, que ya tiene ya algo de tiempo, es Nikola Tesla, pero él más desde una perspectiva de la ciencia. Mm, Y cómo, por ejemplo, Nikola Tesla, no sé si mucha gente lo sepa, pero muchas de sus invenciones él las visualizaba. Él tenía mm, como eventos que se veía en un sueño, mm, consciente, pero se veía en un sueño, una especie de meditación, y entonces veía el aparato cómo funcionaba y todo, y era como lo creaba, ¿no? No era más como Einstein, que sí me parece una persona más mental, más mm, científica, de que eran investigación y ecuaciones y experimentación y el método científico y todo. Tesla era un intuitivo, muy capaz, muy brillante, pero un intuitivo. Jacobo Grinberg también es el, el feeling que me da de una persona actualmente en su intuición. Y lo que él buscaba, por ejemplo, con este tema de vendarse los ojos y poder leer la dermovisión a través del tacto, era exactamente romper estos paradigmas de que somos los cinco sentidos y la mente, ¿no? Y lo que no podemos ver, escuchar, tocar, saborear, oler, no existe, ¿no? No es cierto. O sea, hay muchísimo más allá. Y la misma ciencia te dice, lo que vemos es una fracción de la luz disponible. Inclusive infrarrojo, ultravioleta, es mínimo con todo lo que hay ahí. Por ejemplo, yo hace mucho hice un episodio de los agujeros negros, hoyos negros, agujeros negros espaciales, ¿no? No entendemos qué hay. La ciencia es que son negros que hasta la gravedad escapa. No sabemos, pero estamos obsesionados que todo tiene que tener una razón y todo tiene que tener una explicación. Por eso yo no soy fan de Einstein. No sé si sabías que él, por ejemplo, asumió que todo el universo opera en las condiciones terrestres. Y por eso dijo que la ley de la conservación de la energía no era posible generar energía o sea, que tiene que haber pérdida en un sistema, por eso seguimos generando energía con el petróleo, inclusive las naturales como la eólica y demás, todas están basadas en un esquema de pérdida, ¿no? De escasez. mm, Cuando yo pienso que la energía es disponible, o sea, el universo no nos iba a poner aquí sin energía, sin todas las herramientas, pero para llegar a esas conclusiones se tienen que romper esos paradigmas de que Einstein lo dijo, ¿verdad? No, eso no es posible, que él fue a Plutón o a, no sé, a Júpiter a hacer pruebas, no, ¿verdad? La ciencia opera así, de una manera mental, y tiene que dar una explicación. Y hay muchas cuestiones que mucha gente, inclusive de cuestiones médicas y demás, que mucha gente dice que es ciencia, cuando si le investigan un poco, simplemente asumen o simplemente llegan a conclusiones y dicen, bueno, no sabemos, pero vamos a asumir que es así. Y esa es la ciencia, esa es la ciencia, ¿no? Entonces, Jacobo Grinberg era un intuitivo, era una persona que lo que a mí me encanta es el mensaje, el mismo que tenemos tú y yo,
que es todo está dentro de ti. Todo está dentro de ti. Porque ¿qué está dentro de ti? Tu conexión al universo, tu conexión al creador. Y no es física, no es una línea de comunicación. Es adentro de ti. Cuando te desconectas de esta realidad, cuando dejas el exterior y te vas al interior, estás ante la creación. Y vuelvo a lo mismo. Otra cosa que se puede malinterpretar de lo que estamos diciendo. Entonces te crees Dios. Todos somos parte del creador. Todos venimos de la creación. Yo creo que eso todos nos ponemos de acuerdo que es un sí. Nadie ha sacado que aquí en la tierra hay una creación o etcétera. Todos los que creen en algo espiritual te dicen que venimos de un creador. Entonces, ¿dónde está ese creador? Está dentro de ti, que es cuando te desconectas de esta realidad. Y es lo que creo que Jacobo, que sí, estoy de acuerdo contigo, es de seguro venía con una misión. Él venía ya muy evolucionado. Sí. Cuando hay gente que es como él, es gente como Ana, gente como María, ya hay una evolución. Ya hay una evolución. No resto mérito, no estoy diciendo que es fácil, nada más digo, eh, eh, se da una evolución de una manera increíble y muy intuitiva y muy natural. Entonces, sí pienso que el mensaje que me quedo de él, el que más me gusta de todas sus teorías, de la lápiz y demás, es ese mensaje del interior. Ese mensaje, él le llama la voz, pero no me gusta tanto que sea la voz, sino la intuición. Eso que suena dentro de ti es toda la sabiduría de todos los universos. Por eso yo pregunto, ¿qué evolución puede tener el espíritu cuando ya es toda la sabiduría de todos los universos? ¿Qué evolución puede tener el espíritu cuando es un pedacito de la creación? Se nos ha vendido esa idea, ¿no? Que venimos a crecer espiritualmente, que venimos a aprender, a recordar que somos, para portarnos como lo que somos espíritus. Y ya con eso, el mundo se arregla inmediatamente. Si todo el planeta Tierra se comportara como espíritus, cambia esta realidad totalmente, cambia totalmente. Y si alguien quiere un ejemplo, ¿qué creo que pudiera ser? Hay que ver los aborígenes, hay que ver la gente que vive con la naturaleza. Sería algo más parecido a eso. Vivir en total armonía unos con otros. Por eso, cuando mencionaba Ana, los chamanes, es esa comunión, ese respeto por la madre tierra, ¿no? Es entender que somos parte de algo mucho más grande, que no se trata de nuestro ego, de nuestras capacidades, de nuestro intelecto, sino se trata de esta armonía con el todo, ¿no? Al final todos somos parte del todo. Sí, 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 totalmente. Y ahí es cuando entra en esa parte intuitiva. Yo le diría a la gente que estamos en un sistema tan mental y nos han enseñado a hacer caso siempre a la mente y a la parte racional y a hacernos preguntas y por qué, y por qué, y por qué. Pues nos pasamos media vida preguntándonos. Y la diferencia es que todo este tema intuitivo y espiritual y de autoconocimiento es exacto, así, más intuitivo que mental. Entonces, no debemos hacernos tantas preguntas de yo siento que tengo que hacer esto, yo siento que tengo que ir por aquí y ya está, no te hagas más preguntas, ¿no? Porque en el momento que la mente se mete, ya ahí ya no hay nada que hacer porque es como le empiezas a dar vueltas y si es que voy por aquí, qué puede pasar y no sé qué y no sé cuánto, porque vive en el miedo, también nos inculca eso para que muchas veces no hagamos las cosas. Y pienso que en este sistema nos tienen así, un poco con ese miedo de no escuchar a nuestra parte más intuitiva, pues para vivir engañados siempre, ¿no? Yo esa es mi percepción. Escucha a la mente para que vivas en miedo. Es una forma de decirlo, porque la esencia no pide tantas explicaciones, simplemente sientes que tienes que hacer algo, tienes que decir algo y lo haces, ya está. Es cuando entra la mente, cuando muchas veces no lo hacemos, porque nos bloqueamos a nosotros mismos y nos ponemos esos obstáculos. Yo creo que por eso nuestro mayor enemigo somos nosotros muchas veces, ¿no? Porque escuchamos más a esa parte racional que a la esencia. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay que, al menos la conclusión que yo he llegado, o sea, mi experiencia, lo único que les puedo compartir, la mente tiene una agenda. Volvemos, la mente tiene una agenda y he llegado a la comprensión de esa agenda. Y no me refiero a una comprensión en el entendimiento, sino en la aceptación o en la empatía con esa agenda. La mente sabe que cuando se acabe esta experiencia es el final. Y como cualquier situación, pues lo quiere extender lo más que se pueda o quiere trabajar en esa agenda o te quiere tener consciente lo más que se pueda porque quiere maximizar esta experiencia, ¿no? Entonces, si luego le metemos un sistema que se aprovecha de esto y programa la mente de muchísimas maneras, estamos siendo bombardeados desde nacimiento.
Desde nacimiento estamos siendo bombardeados, desde las caricaturas, desde todo estamos siendo bombardeados. Y si no es una agenda, es atención, es ruido, es constantemente. Entonces, ¿cómo vamos a tener paz? Que es cuando se logra el interior. Cerrando tus ojos, teniendo 5 minutos de paz, en un cuarto tal vez con no mucha iluminación y todo. ¿Cuándo vamos a tener eso? Estamos acostumbrados a tener constantemente. Y ahora en la vida moderna, le llamo de los últimos 10 años, 15 años, particularmente con los teléfonos, smartphones y demás, más. Ahorita creo que ya se está dando una situación que hay gente que ya tiene un síndrome que tiene que estar desbloqueando su teléfono cada 5 minutos, etcétera, porque es como, y está tal vez en una conversación social o de trabajo y está desbloqueando, 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 porque es ya esa necesidad del ruido, del ruido, del ruido. ¿Dónde nos interiorizamos? ¿Dónde entramos al interior? En la ausencia, en el silencio. Entonces, es la parte que te digo, yo ahorita estoy en este trabajo, porque definitivamente no estoy logrando un total conexión a mi silencio, ¿no? Todavía no logro dominar que cuando estoy meditando, estoy en un proceso meditativo, llegan pensamientos y los bloqueo, cuando lo que se me ha dicho es que los tengo que dejar pasar. Ana lo Ajá, mencionó, creo, es como un pájaro que lo dejas pasar. Y yo es como que el pájaro le digo, vete, 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 ¿no? Y entonces es algo tan importante. Y otra cosa que se malentiende, la meditación. Ha habido gente que me dice, es que en la meditación se pueden acercar seres oscuros, demonios. Claro, no son la meditación, toda tu vida. Y a veces los tienes adjuntos, y a veces los tienes en tu vida. Y a veces son los que te hacen comportarte como te comportas. Si estás constantemente enojado, si eres constantemente violento, si constantemente estás ofendiendo, denostando, tal vez tengas un adjunto ahí que te está empujando y te está picando. Ándale, te vas a dejar, peléate, grítale. Ah, en el tráfico, dile, porque todo esto, o sea, insisto, toda esta realidad hay tantas situaciones dándose. Entonces, en la meditación, como en cualquier situación, se aplica el discernimiento. Entonces llega un ser y te dice, oye, te quiero arreglar tus problemas, tienes problemas económicos, yo te soluciono todo, tú simplemente, luego te pediré algo, tienes que hacer esto por mí. Ningún ser de luz me va a ofrecer eso. Ningún ser de luz se va a portar así. Entonces, no, gracias. Sigue tu camino, ser de oscuridad. No te tengo ningún, no te molesto, no te, nada, simplemente aquí no. Yo una vez una persona me platicó que también en meditación tenía muchos problemas estaba perdiendo su negocio, estaba en quiebra prácticamente, y se acerca a Jesucristo, pero era una imagen, no era Jesucristo. Se acerca una imagen, le dice, mira, tu negocio va a volver a ser, va a tener un éxito enorme, tú solo me tienes que firmar este contrato. Y mm, entonces le dijo, Jesucristo jamás me ofrecería esto. Y dice que cambió, o sea, como que se siente revelada la deidad, la entidad, o etcétera, no deidad, entidad, y se mm, cambia a un ser demónico, ¿va? Y se va. Dice, no, aquí no funcionó. Entonces, a lo que llegan, no se acercó como un demonio, al menos ahí habría un poquito de honestidad, ¿no? O sea, me acerco horrible y te digo, yo te arreglo y bueno, estás tratando, ya sabes con quién estás tratando. Muchas veces se hacen este tipo de situaciones haciéndose pasar por figuras, inclusive no dudo, hasta por familiares, sí, hasta por sí, familiares. mm, Entonces, hay que aplicar el discernimiento. Y entonces, ¿qué me estás pidiendo? Un ser de luz nunca nos viene a arreglar, nosotros nos arreglamos nuestra vida, tal cual. Lo lamento decir, no creo en que por medio de situaciones mágicas o así. Ah, lo que sí viene es a orientar, a apoyar, a darte fuerza, todo eso sí, hacerte que te descubras las fortalezas que tienes, porque ese es otro programa, nos hacen sentir débiles, chiquitos, no adecuados, nos hacen sentir, o sea, que no vamos a poder, es tu mente que te está hablando, no puedes, no intentes, porque no vas a poder, ¿sabes qué? Calladito, yo tengo mi fuerza y yo sé que sí voy a poder. Y claro. entonces ahí a la mente ya no le gusta y es cuando a veces se desaparece por un tiempo. A mí me ha pasado que cuando un poquito la pongo en su lugar, ahí se esconde como que dice, no, ahorita no está funcionando. Claro. Por eso es tan importante también, yo siempre lo digo, el silencio, la introspección y esos minutitos al día para uno mismo, porque sin eso yo pienso que no hay nada, porque ahí es cuando te haces preguntas, ahí es cuando te enfrentas a ti mismo y ese recogimiento es al final el que nos lleva a descubrir cosas, tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno. Pero
el problema, y creo que ya lo hablamos tú y yo en el otro programa, es que la gente no quiere tener esos 5 minutos o no quiere enfrentarse a esos 5 minutos. Hay gente que me ha dicho que es que se aburren, que qué hacen en esos 5 minutos. Es que de eso se trata, de no hacer nada, de entrar en contacto contigo, ¿no? Y de mirar adentro. Pero mucha gente no lo entiende, es como, pero ¿cómo voy a estar 5 minutos sin el móvil, sin el ordenador, sin cualquier cosa, ¿no? Es como que no conciben estar en silencio y regalarse ese tiempo para uno mismo. Y pienso que ahí está una de las claves, en regalarte ese tiempo cada día y verás que poco a poco, y eso recomiendo a la gente siempre, hoy son 5 minutos, mañana igual son 4, pasado 3, igual otro día no hagas nada, pero luego vas a ir incrementando ese tiempo y al final lo vas a necesitar. Es que eso es No, adictivo también, la soledad y el silencio luego se vuelven adictivos y por eso yo siempre invito a la gente a que lo prueben. Y a veces te tienes que obligar, es decir, bueno, lo tengo que hacer por mi propio bien, porque al final siempre es todo por tu propio bien. Entonces, ahí está, pero al final te harás adicto a ese tiempo para ti, estoy segura. muy importante, muy buena recomendación. 5 minutitos al día y si se pudiera, yo les daría otra, los 5 minutos antes de dormir. Mm. Yo algo que he notado es que desde que he empezado este proceso, 3, 5 años, cada vez despierto de una manera más armónica. Ya luego el día, en mi incapacidad de no terminar de entender que no puedo controlar el exterior, que solo puedo controlar mi interior, tengo que aceptar lo que sucede, que tengo que dejar ir, que tengo que estar en paz ante todo. Todo eso que acabo de mencionar me es complicado. Ya me puede llevar el día, dependiendo de lo que me suceda, a ciertas situaciones. Pero amanezco en armonía, eso sí, sí me estoy dando cuenta. Y fue desde que empecé antes de dormir a decir, quiero irme al mundo de la armonía, quiero hacer viaje, lo recuerdo o no, porque pasan tantas cosas en el sueño, tantas cosas increíbles, es realmente muy similar a la muerte, ¿eh? Y siento que es cuando más cerca estamos de la muerte. Eh, Pasa tantísimo y 5 minutos antes hay un estado, cuando estás perdiendo la conciencia, que hay un estado teta. El beta es consciente, alfa es dormido, teta es esa frontera, ¿no? Y en ese estado es como, de seguro te ha pasado tal vez que medio preparas, si tuviste un sueño, a veces te vuelves a dormir y continúa el sueño, no sé si te ha pasado eso, tal vez. Sí, alguna vez, sí. Sí, algunas veces se logra una preparación y entonces yo pienso que el universo nos da todas las herramientas y nos dio el sueño como una herramienta exactamente de dejar este mundo consciente, regresar a ese mundo espiritual y ahí sucede de todo. También desgraciadamente por lo mismo ahí es donde sucede, por ejemplo, recontratación, que me ha pasado, recontratación de contratos, pues suena muy, volver a contratar contratos, Sí. eh, de que se acercan estas entidades en el sueño y te dicen, oye, ¿cómo que rompiste este contrato de creencia limitante? No, no, acuérdate que lo idea era un propósito y lo vuelves a firmar. Entonces, así como esta persona se le acercó Jesucristo, que no era Jesucristo, que era en un estado meditativo, porque un estado meditativo en esencia es como si estuviéramos soñando conscientes. Entonces, en la meditación también se pueden dar este tipo de situaciones. Por eso alguna gente dice que en la meditación se te pueden acercar demonios. Todo, claro, pero no pasa nada, tú tranquilo. Simplemente ten discernimiento, ¿no? Así como esta persona tuvo discernimiento. Si se te ofrece algo mágico, algo, etcétera, algo que no te has sentido, algo que no te hace de un ser de luz, simplemente has de ver, no, y no te deseo mal, no me voy a enfrascar o enfrentar, porque hay otra vertiente que es que se enfrentan ante estas entidades. Bueno, pues te estás bajando su nivel, de cierta manera. Simplemente así como lo que dijo Ana, de deja pasar el pájaro, pues deja pasarlo, y no te hacen ver, que es lo que le está pasando ya a ella. Ella dice que ve estas entidades que la buscan y ya no la ven, porque ya Claro, no está, ya no pueden acceder, ya está ella demasiado alto. claro. Entonces, eh, al final todo esto es la paz que van a encontrar, la tranquilidad, insisto, no necesariamente dinero, no necesariamente soluciones médicas, no necesariamente esta que se nos plantea el éxito, el poder, no van a ser presidentes de la República, etcétera. Lo que les quiero decir es que van a encontrar una paz, pero una paz increíble dentro de ustedes y van a vivir su vida, cual sea su vida, en total armonía y paz. Ujú. Entonces, ¿dónde van a descubrir todo esto? Adentro de ustedes. ¿Cómo pueden empezar? Excelente recomendación que das.
5 minutitos al día para ustedes mismos. Sin móvil, sin televisión. Si pueden bajar un poquito la luz porque también es un distractor. Si puede haber poco ruido, pónganse algún tipo de protección en los oídos para... Y empezar simplemente a dejar pasar los pensamientos. Simplemente el silencio total, mental, ¿verdad? Enfóquense en su respiración. La respiración, la respiración. Y poco a poco, con el paso de los días y semanas, van a ir viendo situación. Lo mencionó también Ana, perdón, le hemos mencionado ya mucho, pero es que estuvo excelente ese video que tuvieron tantas cosas que mencionó, que creo que ella mencionó que al principio en su meditación no sucedía gran cosa, ¿no? Y que de repente empezó a tener todo lo que ella experimenta. Y ahí está el fruto de la constancia y de la voluntad también, porque hay mucha gente que no consigue resultados o no lo que espera en 2 días y lo dejan, ¿no? Entonces, yo siempre también me gusta recalcar que este es un camino constante, de evolución constante y que requiere una gran voluntad por nuestra parte, ¿no? Siempre, y que los resultados no llegan deprisa, que todo esto es arduo, que se hace esperar, pero que yo creo que merece la pena, porque al final la felicidad no la podemos encontrar en nada de ahí fuera, tampoco en nadie de ahí fuera, nada ni nadie, Ujú. eso es muy importante. ¿Y qué es la felicidad? Yo he llegado a la conclusión de que es un estado interior, que es una calma y una paz interior cuando, digamos, nada te preocupa. Y pienso que esa es la verdadera felicidad, no el tener, no el codiciar, no el siempre estar con el foco fuera. O sea, yo creo que al final nos enredamos demasiado en qué es esto, qué es lo otro, y al final es como la navaja de Ockham, ¿no? Que lo más sencillo suele ser siempre lo más acertado. Así que yo invito a la gente a eso, al silencio, al recogimiento, pero también a la voluntad y a la constancia y sobre todo a la paciencia, porque esto no llega fácil ni mucho menos rápido. Entonces, que... Exacto, exacto. Y estamos acostumbrados en un mundo de cosas rápidas y fáciles, ah, como las medicinas, que es tomar una pastilla y ya me siento mejor. Bueno, aquí va a requerir un esfuerzo. Es posible que no haya resultados aparentes, aunque sí se están logrando. Eh, También les invito mucho al mundo del sueño, a aceptarlo, a ver este regalo del universo, porque podríamos haber estado conscientes las 24 horas, ¿no? Es que dicen, es que ¿cómo descansaríamos? De alguna manera hubiera encontrado el universo de tenernos aquí conscientes 24 horas al día y como quiera nuestros cuerpos vivirían 80, 100 años, 70 años. No, siento que es muy importante. Y también se ha hecho un programa el que cada vez dormir menos, ¿no? Oye, pero primero dicen que 10 horas, luego que 8 horas, ahora que 6 horas, van a terminar diciendo que 4 horas, que 2 horas, porque al final saben que menos duermes, menos te conectas con tu espíritu de manera intuitiva y natural, sin necesidad de meditar y demás. Ese es el sueño, es tu forma natural de meditar todas las noches. Entonces, menos lo hagas, más preocupado estés, más traigas ideas en mente, estrés laboral, estrés de la escuela, estrés social, como dices tú, todo en el allá afuera, todo buscando en el allá afuera. Es que me voy a comprar este nuevo coche, eso me va a traer la felicidad. Cómprate un Ferrari y te vas a dar cuenta que después de un tiempo no era la felicidad. Es bonito tener cosas, no lo estoy denostando, tienes las posibilidades económicas, cómprate lo que tú quieras. No pretendas que eso sea tu felicidad. Tu felicidad, tienes toda la razón, está aquí dentro. Tú eres tu felicidad. Y entonces todo el exterior complementa. Inclusive un esposo, una novia, los hijos, los padres, son un complemento a tu felicidad. Cuando tú pones tu felicidad en sus manos es cuando se dan los problemas, como las depresiones, como los conflictos, porque entonces tú dices, es que no me haces feliz. Bueno, pues es que si tú mismo no te haces feliz, me pones un peso enorme que yo haga algo imposible, porque igual que el Ferrari, igual que cualquier cuestión externa, no puedes pretender que tus hijos te hagan felices, o que tu esposa te haga feliz, o que tus padres te hagan felices, o que tus amigos te hagan felices. Y es cuando mucha gente, por desgracia, veo mucha gente en esta vida que termina con temas de ansiedad, de depresión, temas de complejos, temas inclusive de narcisismo, porque el narcisismo también es eso. El narcisismo, siento yo, es inventar esta historia que soy exitoso y mucho más, y etcétera. Siento yo que se maneja más como egoísmo, pero realmente hago esta invención de que soy exitoso y todo, porque al final no me aprecio como soy. Cuando no importa quiénes sean, no importa qué hayan hecho, el amor del Creador, infinito, sin condiciones, sin juicio, está dentro de ustedes. Ahí los invito a descubrirlo. Eso es sí, responsabilidad de cada quien. desde luego. Bueno, pues me parece un broche de oro, la verdad, para una charla tan enriquecedora.
así que no te Muchas voy a robar gracias. más tiempo. No, no te Espero que robo. no. Pero me gustaría que, bueno, para concluir, no sé si hay algo que te gustaría decir o algo que no hayas dicho, bueno, que todavía quedan tantas cosas de las que se podrían hablar, pero no sé si quieres añadir un mensaje final para la gente o algún llamado a la acción. No, que muchísimas gracias, la verdad me encantó. Desde que platiqué contigo, con Victoria, con Ana, con María, que ya ha estado varias veces en mi canal, la verdad es que muy agradecido con todos mis invitados, pero personalmente te agradezco mucho el mensaje del autodescubrimiento. Digamos que para mí no quiero sonar arrogante, pero es que es lo más importante, es que realmente vayan adentro, se descubran y que vean que son algo tan diferente a lo que se nos vende, tan diferente a lo que se nos vende. Y entonces tal vez ahí van a empezar a descubrir eso que por cierto estoy totalmente de acuerdo contigo, que es el amor y la paz interior. Y encontrar ese silencio dentro de nosotros, esa conexión a la creación, ese total desapego, esa total falta de juicio. Y he tenido gente que con eventos cercanos a la muerte, inclusive una persona algo conocida en Estados Unidos, Peter Panagos, y él experimentó en una de estas experiencias eh, la omnipresencia, ¿no? Y la única manera que te lo puedo explicar es el amor puro, sin condiciones y sin juicios. No hay nada más, como dices tú, es aburrido, realmente. No hay información, no hay nada, es simplemente eso. Entonces, yo la verdad es que los invito, esto es una tarea personal. Sé que hay libros, digo, tú, por ejemplo tienes un libro, hay canales como el tuyo, canales como el mío, canales similares, pues hay mucho material de soporte que se pueden apoyar, pero es una tarea personal. Es una tarea personal. Pero, Y hoy mismo pueden decidir cambiar su vida si deciden emprender el camino de descubrir quiénes son. Les aseguro, se van a sorprender. Y y es bueno, muy ya con eso, enriquecedor al final. Merece la pena. as- así es, muchísimo. Yo la verdad es Sí. que no lo cambiaría por nada. Pudiera ya alguien llegar y decir, quieres ser el presidente de cualquier país, pero no puedes tener tu descubrimiento personal. No, para mí es lo más importante en mi vida ha sido emprender el camino que me falta muchísimo. Es una larga carretera, pero ya emprendí, ya empecé el camino del descubrimiento y lo que he Sí. descubierto hasta ahora es fascinante para mí. Yo pienso que no acaba nunca, que es un camino infinito, Eterno, pero yo por sí, lo sí. menos estoy dispuesta a recorrerlo hasta el final, hasta donde llegue, porque como ya he descubierto lo enriquecedor que es y lo mucho que merece la pena, pero eso lo tiene que descubrir uno mismo, evidentemente, porque nadie te lo puede decir. Por mucho que nosotros hagamos llegar ese mensaje de hazlo, merece la pena, al final eres tú en tu propia piel el que lo tiene que descubrir y sentir y decir, es cierto, ¿no? Y quién sabe, igual alguien que nos esté escuchando en este momento dentro de un tiempo tomé las riendas de su vida y diga, pues ahora que he integrado todo esto y que de verdad merece la pena, quiero divulgarlo y que cada vez seamos más los que estemos en este camino, porque creo que gracias a estos medios podemos llegar a muchas personas y podemos ayudarlas e inspirarlas de algún modo. Así que ahora no hay excusas. Yo pienso que en estos días no hay excusas para empezar a cuidarnos y amarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que esto es una gran plataforma también para eso. Sí, Así y que nada, es algo muy importante, es algo que no cuesta, es algo que, digo, no cuesta en el exacto. sentido de que no tienes que pedirle permiso a nadie, nada, es algo que puedes iniciar hoy, acabando este video, si tú dices, yo quiero empezar a autodescubrirme, que Mm, por cierto, el universo te va a ir llevando también, así lo pienso sí, yo. O sea, no hay sí. un deber ser, vas a ver que poco a poco, con paciencia, se va a ir Mm. dando, se va a ir dando, se va a ir dando. Sí. Solo tienes que ponerte en el camino, yo lo digo siempre. Al Así final, es, cuando tú tienes la predisposición, porque muchas veces esperamos que suceda algo o que pase algo, una señal, una cosa, y no. Muchas veces lo que tienes que hacer, muchas veces no, siempre, es ponerte en el camino, tener esa predisposición y decir, lo voy a hacer. Y una vez que te colocas en la línea de salida, es como que las baldosas se van colocando solas y vas a empezar a encontrar personas, cosas, libros, charlas y un largo etcétera, y vas a ir construyendo tu camino poco a poco. Pero yo sí pienso en dónde empecé a donde estoy ahora, bueno, es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo así invito a la es. gente a eso, a que se pongan a trabajar hoy ya y que se pongan en la línea de salida y luego se irá colocando todo solo. Así que, Alex, muchísimas gracias No, por gracias a ti, gracias a compartir ti. tu experiencia. Voy a dejar todos tus datos aquí abajo para que la gente vaya a echar un vistazo a tu canal, que es muy didáctico, de verdad que sí, tiene vídeos muy, muy interesantes que nutren por dentro, que a mí es el contenido que me gusta.
Así que Gracias. espero que sigas en el camino, Alex, que nos sigamos apoyando y acomodando, porque juntos somos más fuertes, eso sí es verdad. Y al final creamos como un egregor positivo que puede influenciar a otros, no centrarnos siempre en lo negativo y en todo lo malo que está pasando, sino blindarnos de algún modo y crear ese otro egregor positivo para avanzar, porque al final es en nuestro beneficio, ¿no? Así Claro. que gracias por haber estado aquí. Espero que no sea la Gracias a ti. última charla, No, yo que, también. Yo también que espero que haya más chat. tenemos mucho que compartir y ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras volver. Muchas Muchas gracias. gracias, Igualmente, Alex. cuando gustes estar otra vez en el canal. Y Ujú. la verdad es que muchísimas gracias. Pues nada, te mando un abrazo enorme de Yo aquí igual. a México y nada, que nos veamos pronto. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.